Hola, les doy la bienvenida a esta sección de Vida Saludable. Yo soy Paula Valdés y hoy tendremos un programa dedicado a una habilidad que una vez que la incorporamos puede cambiarnos la vida. En realidad se trata de una habilidad que requiere trabajar con muchas otras. El pensamiento estratégico, el control de nuestras emociones, el entusiasmo, la confianza y aprender a pensar en el futuro. ¿Ya adivinaste de qué se trata el programa de hoy? Si no has adivinado, te puedo adelantar otra pista. Es una de las habilidades más valoradas en el campo escolar, universitario y muy especialmente en el campo laboral, sea del área que sea. Es súper útil en todas. Bien, el programa de hoy es sobre la proactividad. Aunque nos suena un poco ajena esa palabra, la verdad es que todos hemos escuchado frases inspiradas en ese concepto. Por ejemplo, deja de desear que las cosas sucedan y mejor sal y haz que sucedan. O, la ofensa es un evento, pero ofenderse es una elección. La proactividad puede ser un superpoder que se forma teniendo una mente analítica frente a los problemas y búsqueda de soluciones. Un poder porque si comprendemos que todos nuestros actos tienen consecuencias y que éstas pueden ser benéficas o contraproducentes, pues justo en este análisis radica el secreto. Al ser responsables de nuestros actos, tenemos opciones. Decide quedarte con nosotros. Esto y más por Jóvenes en TV. ¿Qué significa cuando nos dicen tienes que ser una persona proactiva? La proactividad es un concepto que tomó mucha fuerza en la psicología aplicada en el ámbito empresarial, porque ayuda a que la gente sea productiva, tenga habilidades para anticipar y resolver problemas y por lo tanto que tenga muy buenos resultados. Se considera que ser proactivo es todo lo contrario a ser reactivo. La proactividad consiste en saber anticipar. Aterricemos este concepto con un ejemplo aplicado a la vida cotidiana. Evaluemos dos formas de ser frente a un día en temporada de lluvias. Una persona no proactiva hace su rutina como siempre. Va a la escuela o a hacer compras o se queda de ver con amigos. Por la tarde, llueve justo cuando debe regresar a casa. Esta persona no lleva paraguas y se empapa en el camino. Tiene problemas para encontrar transporte y llega resfriada, fastidiada, sintiendo que tuvo un pésimo día. Una persona proactiva, sabiendo que es temporada de lluvias, revisa el pronóstico del clima por la mañana, ve las horas de lluvia, sale con paraguas, le avisa a su familia que tomen precauciones, va a sus actividades y sale de ellas un poco antes de la tormenta para encontrar transporte. Cuando baja del transporte, ya llueve, pero lleva paraguas. Llega a casa sin mayor inconveniente. ¿Ves la diferencia? Ser una persona proactiva puede ayudar en objetivos tan pequeños como terminar una tarea buscando un buen resultado o crear el camino para estudiar una carrera universitaria, estudiar la licenciatura, una maestría y luego un doctorado. Y en términos laborales, por eso son tan valoradas, porque genera recursos, ahorros y beneficios para sí mismos y para los otros. Veamos una cápsula sobre cómo desarrollar la habilidad de la proactividad. ¿Alguna vez escuchaste a tus padres o abuelos decir que alguien no da paso sin guarache? Bueno, probablemente estaba hablando de una persona muy proactiva, porque efectivamente las personas proactivas jamás o casi nunca actúan impulsivamente. Analicemos las palabras clave de la proactividad. Las personas proactivas anticipan. ¿Qué anticipan? Posibles problemas, posibles soluciones. Visualizan metas y trazan los caminos que deben seguir para lograrlas. Prevé los posibles obstáculos que podrían encontrar y hacen un plan para eliminarlos o resolverlos. No se esperan a que las cosas simplemente sucedan. En realidad, gracias a sus acciones, las cosas suceden. Esta palabra también marca una gran diferencia entre las personas proactivas y las reactivas. Mientras que las reactivas esperan a que las cosas pasen, solo siguen instrucciones, pero nunca dan un paso fuera de ellas, las proactivas hacen lo que se espera de ellas y un poco o mucho más. Las iniciativas no solo se toman en terrenos escolares y laborales, también puede surgir en entornos sociales o comunitarios.
Las personas que ayudan a otras sin que se les pida muestran un perfil proactivo y lo hacen a través de una iniciativa. La organización es clave para anticipar. Si una meta requiere de varios pasos para su logro, con la organización se crean plazos para cada punto hacia esa meta. Se mantiene orden en los procesos. Se pide ayuda cuando es necesario. Se consulta lo que sea necesario consultar. Jerarquizar prioridades. Esto podría considerarse parte de la organización, pero es un paso muy importante. Consiste en saber qué hace falta para lograr la meta y también tener muy claro qué no hace falta. Las personas reactivas o impulsivas suelen pensar en sus metas, pero no saben evaluar lo que va a estorbar o lo que va a ser contraproducente para su objetivo. Por no haber jerarquizado prioridades, por reaccionar a estímulos sin estrategia, fallan. La última, pero no la menos importante, el manejo adecuado de las emociones es vital para desarrollar la proactividad. Manejarlas adecuadamente no significa reprimirlas, sino conocerlas bien, darles un espacio en nosotros sin reaccionar. Cuando nos enfrentamos ante estímulos que tocan un botón emocional y reaccionamos, podemos echar a perder todo lo construido, desde el ambiente familiar, amistoso, escolar o laboral. También podemos arruinar el desenlace de nuestras metas. Por eso es tan recomendable ejercitar nuestras reacciones ante situaciones que nos producen enojo, frustración o ira. Hacer una pausa, preguntarnos, ¿qué va a pasar si reacciono? Una persona reactiva se deja llevar por las emociones. Una proactiva se hace responsable de lo que siente y también de las consecuencias. ¿Cómo es que el término proactividad se ha popularizado tanto estos años? Fíjate que el reto que me invitaste a hacer, Paula, en esta ocasión es bastante interesante porque cuando estamos hablando de proactividad, te voy a leer directamente la definición tal cual como generalmente se acepta. Dice, el comportamiento proactivo es aquel comportamiento anticipatorio, orientado al cambio y autoiniciado en diversas situaciones. Y cuando solamente leemos esa definición, como que nos quedamos como sin entender exactamente lo que es. Y entonces lo que estaba pensando para el público, o sea, para tú que nos estás viendo en tu casa, es que cuando nosotros estamos haciendo una acción, o sea, cuando tú estás haciendo una acción, lo que obviamente, aunque parezca algo muy, muy sencillo, siempre hay que pensar en tres verbos que son principales. El primero es ser, el segundo es estar y el tercero es hacer. Ahora, ¿por qué te hago este énfasis? Porque fíjense, uno es, o sea, Pedro, yo soy el que soy, dependiendo de dónde esté y lo que esté haciendo. Entonces, en la medida en que la gente hacemos cosas donde estamos, en tu casa o en tu escuela, y esas cosas que estamos haciendo sirven para algún propósito, entonces nosotros nos podemos sentir bien. Y cuando uno empieza a comprender el significado de la proactividad, entendiendo estos tres elementos, que tú eres lo que haces, pero lo haces donde estás, entonces te acabas dando cuenta que la proactividad es aquella conducta humana en la cual tú estás haciendo lo que te corresponde hacer en el momento que te corresponde hacer, en el lugar y con la gente que quieres hacer. Es decir, tú te vuelves proactivo cuando comprendes que la situación y las acciones te implican a ti mismo. O sea, en este caso Pedro se vuelve proactivo cuando toma decisiones de que no nada más le echo la culpa a la gente y le digo, es que yo no hice las cosas porque no pude, no, sino cuando yo digo, yo las estoy haciendo, yo soy el que las estoy ejecutando, quiero esta situación y quiero alcanzar esto. Entonces la proactividad se refiere a que tú, compañerito o compañerita, aceptes que tú estás aceptando alguna cosa, pero simultáneamente también que tú eres la persona que puede cambiar las cosas para que te ocurran a ti. ¿Y cuáles son las diferencias entre iniciativa y proactividad? Esa es una excelente pregunta también, Paula. La diferencia entonces entre tener iniciativa y la proactividad radica en que cuando uno tiene iniciativa solamente tiene la intención de querer ayudar a la gente, pero cuando una persona está siendo proactivo, lo que está haciendo es responsabilizándose de sus acciones, pero además con la genuina intención de querer ayudar al otro. Esa es la diferencia. ¿Y de qué manera podemos ser más proactivos? ¿Cómo desarrollamos esto de la proactividad? Es conveniente recordar que tú necesitas asumir que solamente tú puedes cambiar un cambio genuino en tu vida. Entonces, para promover la proactividad necesitamos de dos elementos. Uno, que tú asumas la responsabilidad de que solamente la vida tuya está en tus manos. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer por tu propia vida.
Puedes pedir ayuda y es más, es muy sano pedir ayuda. Cuando la gente pedimos ayuda, entonces nos responsabilizamos de nuestra ignorancia y decir, esto no lo sé hacer, oye, ¿me ayudas? Entonces, en el momento en que tú asumes la responsabilidad y que haces las cosas que te corresponden hacer, y si no sabes, pides ayuda, empiezas a ser proactivo. Y lo segundo es que lo sepas planear, porque no nada más como les estaba platicando hace rato en relación a la iniciativa, se relaciona a querer hacer de buena intención las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es que te traje de desayunar, o te traje y te quise ayudar con hacer algo, pero no hice lo que tú necesitabas. O por ejemplo, ya sé algo que te va a gustar mucho a ti. O sea, de pronto te dije, es que te pego porque te quiero. Y entonces hay muchos papás que se desesperan y entonces en la genuina intención de ayudar a sus hijos les pegan o los regañan muy fuerte y lo están haciendo de buena intención, pero no está planeado. Para que algo funcione adecuadamente y para que puedas sacarle el mejor provecho a tu vida, necesitas entonces pedir ayuda, necesitas responsabilizarte de tus acciones. La frustración es parte de lo que uno tiene que aprender a vivir con ella y aprender, si no te sale la primera, te sale la segunda, y si no te sale la segunda, créeme que te sale la tercera. Entonces, para poder ser proactivo, se requieren de dos cosas. La primera es de que tú asumas la responsabilidad de las acciones y que digas, yo quiero hacer esto para mejorar, si necesitas ayuda, pídele, pero la segunda cosa que se necesita es que lo planees, que te des cuenta que planeando las cosas puedes llegar a hacer las metas que tú estás buscando. ¿Existe la proactividad emocional? ¿Podemos ser proactivos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia? Las emociones, amiguito, son como una brújula. Las emociones bonitas generalmente te van a ayudar a tomar buenas decisiones siempre y cuando te ayuden a sobrevivir y a cuidar a tu familia. Eso es algo muy, muy positivo. Y cuando tienes emociones desagradables como el miedo, la tristeza o el enojo, lo que uno tiene que aprender es justamente por qué tienes miedo, por qué tienes enojo y por qué tienes tristeza. Cuando uno junto con la familia empieza a platicar y te percatas de dónde viene el enojo, de dónde viene la ira y de dónde viene el miedo, entonces puedes poder tomar mejores decisiones. Pero eso es motivo de otra cápsula. La proactividad emocional se refiere a que tú te des cuenta de las emociones que estás teniendo y con base en las emociones que estás teniendo, entiendas qué es lo que te está haciendo sentir en tu casa, en la escuela o con tus amigos y que puedas resolverlo. En general, las emociones bonitas nos sirven para repetir cosas que nos ayudan a sobrevivir, tales como estar en familia, platicar en casa, cuando te sientes exitoso porque lograste hacer una meta que tú te estabas planeando desde hace mucho tiempo, o cuando ganas una competencia que le echaste muchas ganas. Ese tipo de acciones que te ayudan a sobrevivir a ti y a tu familia, entonces eso se asocian a emociones positivas. Cuando tú te das cuenta que eso te va a ayudar a sobrevivir, entonces búscalo y hazlo. Por otro lado, las emociones negativas, entonces, son aquellas que aparecen cuando una situación te pone en riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás enojado, es porque hay algo que está invadiendo tu territorio y lo tienes que defender. Digo, no te estoy diciendo que te tienes que pelear, sino te estoy diciendo que es importante que aprendas a darte cuenta que cuando alguien invade tu territorio, tienes que defenderlo de una manera proactiva. Necesitas poner atención a qué está ocurriendo y hacer una estrategia adecuada para que no invada tu territorio. El miedo aparece cuando algo está pasando en tu ambiente que te está poniendo en riesgo y que necesitas esconderte o necesitas guarecerte. Es sensato, a veces es muy importante esconderte o es muy importante pedir ayuda cuando uno tiene miedo, porque es algo que nos está rebasando. Finalmente, la tristeza, amiguitos, es una de las emociones más importantes, o amiguites o amiguitas, como ustedes lo gusten. El miedo es una emoción que nos sirve, la tristeza es una emoción que nos sirve cuando nosotros nos percatamos que metimos la pata. Cuando nosotros nos entristecemos, nos damos cuenta que cometimos un error y al darnos cuenta y aceptar que cometimos un error, entonces podemos cambiar aquella cosa que hicimos que lastimó a la gente o que nos puso a nosotros en una situación desventajosa. Las emociones desagradables no son malas ni son tus enemigas, son una herramienta para tomar adecuadamente las decisiones. Entonces, la proactividad emocional significa que planees hacer tus acciones sabiendo cómo te estás sintiendo. Y eso también se le llama inteligencia emocional, que en otra cápsula seguramente te lo vamos a comentar. Muchas gracias por la entrevista. Que les vaya bien. Bye. Y a ustedes los invito a ver la siguiente cápsula. El término proactividad fue propuesto por Viktor Frankl, un psiquiatra y neurólogo vienés, en su libro titulado El hombre en busca de sentido, publicado en 1946.
En la actualidad, ser proactivo se relaciona con la capacidad de saber hacer frente a cada situación. Sin embargo, durante siglos, muchos hombres han tenido comportamientos proactivos frente a los acontecimientos y han sabido enfrentar proactivamente cualquier adversidad, incluso aunque no supieran el nombre que hoy le damos a su comportamiento. Estos son algunos de los grandes proactivos de la historia. Los hermanos Wright, inventores del aeroplano, son un gran ejemplo de proactividad. Empeñados en hacer funcionar su invento, pasaron meses y meses realizando pruebas, sustituyendo el poco dinero que tenían con determinación. Justo por esas fechas, Samuel Pierpont Langley, su rival, contaba con el financiamiento del Departamento de Guerra, $50,000 de la época. Los Wright trabajaban para cumplir su sueño, su rival solo por dinero. Echaron mano a su conocimiento técnico, pero también pensaron fuera de la caja, buscando soluciones nuevas a problemas conocidos. Finalmente, los hermanos Wright tuvieron éxito, y Samuel Pierpont Langley, que se comportó de manera reactiva, tratando de imitar el trabajo de sus competidores, quedó relegado en la historia. Con frecuencia, los grandes proactivos han sido capaces de encontrar un problema que nadie se había dado cuenta que existía y darle solución. A esto se le suele llamar pensar fuera de la caja. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg, al reflexionar sobre la edición de libros de su época, escritos a mano en un proceso muy lento y que permitía producir unos pocos ejemplares, decidió actuar de manera proactiva e inventar la imprenta, una máquina capaz de editar libros a una velocidad nunca antes vista. En México, a principios del siglo pasado, Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero se dieron cuenta que producir tortilla a mano no cubría la demanda de la población. Mientras la mayoría de los productores actuaba de manera reactiva, aceptando el estado de las cosas, ellos inventaron la máquina de hacer tortillas, compuesta de rodillos y una banda transportadora, gracias a la cual se pudieron producir cientos de piezas por hora. El invento ha sido un éxito hasta nuestros días. Al pensar fuera de la caja, los inventores de esta máquina permitieron ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo en muchos hogares mexicanos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Santoyo, doctor en psicología, investigador y experto en mecanismos básicos de toma de decisiones intrapersonales y grupales. Hola, doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, ¿nos podría explicar qué es y cómo surgió esta idea de fuera de la caja? De manera muy sencilla, es una metáfora que significa tratar de pensar diferente, de manera no convencional, desde una nueva perspectiva. Es tratar de ir más allá de las cosas. Por ejemplo, para un estudiante es muy importante ir más allá del texto. ¿Qué nos quiere decir el texto que estamos estudiando? ¿Por qué lo están planteando de esa manera? Yo creo que es una herramienta muy importante para los estudiantes. Se usa mucho en psicología organizacional como para seleccionar a aquellas personas que tienen pensamiento creativo y serían más redituables a la empresa. Hay una metáfora con la que terminaría de contestar esta de Abraham Maslow, que dice, si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Entonces, nótese qué implicación tiene esto. Doctor, y para finalizar, ¿podría hablarle a nuestros jóvenes y darles un consejo para poder pensar fuera de la caja, para poder innovar y ser creativos? Ya nos había dicho, digamos, Albert Einstein, alguna cuestión, decía, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Algo muy importante, cuando un problema es un problema. Eso es lo primero que tendríamos que comprender y no es fácil para la gente que no está familiarizada. Un problema es aquel cuando nosotros lo sabemos hacer, nuestros procedimientos, nuestros recursos de enfrentarlo no son funcionales, no están funcionando. Tenemos que entender, identificar cuando un problema es un problema, cuando lo que sabemos en este momento no nos da para solucionarlo. Entonces tenemos, número uno, que explorarlo, categorizar los aspectos que lo definen. ¿Qué alternativas tendríamos
para resolverlo. ¿Qué tan complejo es? ¿Qué cosas novedosas estamos enfrentando en este problema que no hubiéramos enfrentado antes? Pero también, ¿qué componentes tiene el problema para el cual sí tenemos herramientas? A lo mejor tenemos que hacer una recombinación de algo que sí ha funcionado con algo novedoso. Entonces, sí, es ser proactivo, es anticiparnos al mismo, tratarlo de definir qué herramientas tenemos. Por ejemplo, podemos organizar los aspectos del problema. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Por dónde empezaríamos? Pero pues también habría que ir todavía a lo más básico, nuestros hábitos de estudio. ¿Cómo podemos encontrar un ambiente un poco más tranquilo que nos permita concentrarnos mejor? ¿Cómo podremos resaltar las ideas que están en un libro para no estar teniendo que repetirlas de memoria? No se trata de repetir de memoria, de cortar y pegar en nuestros trabajos. Se trata de usar nuestras propias palabras. Creo que aquí hay algo muy importante. Para el ingreso a la universidad, para el ingreso a que nos contraten en un trabajo, generalmente los que hacen las entrevistas de selección tratan de identificar aquellas personas que tienen pensamiento creativo, aquellas personas que son un poco más independientes porque les garantiza un mejor resultado y desempeño a la empresa y es más redituable para ellos que alguien al que van a tener que entrenar desde casi cero. Entonces, hay que anticiparse a las preguntas. ¿Qué me pueden preguntar en este examen? Es mejor que decir, pues a ver qué me preguntan ya estando adentro del examen. Yo creo que hay que anticiparse. A este profesor le gusta hacer este tipo de preguntas y siempre son muy difíciles. Ay, pues hoy lo voy a sorprender y voy a tratar de buscar información por mi cuenta. Es lo primero y muy elemental que tendríamos que hacer. Un problema hay que identificar qué componentes tienen. El problema tiene diferentes elementos. Claro. Los puedo separar, cuáles son más importantes, cuáles van primero. Entonces esta parte es importante. Hasta qué tengo que estudiar en el día. ¿Lo más difícil lo dejo para lo último o es lo primero que estudio en la mañana? Qué buen consejo, doctor. Le agradezco mucho esta entrevista. Pues a ustedes, encantado de colaborar con ustedes. No olviden ser proactivos. No tienen una idea de lo mucho que va a cambiar su vida. Para cerrar este programa me gustaría contarles una historia que ilustra muy bien el comportamiento proactivo. Un alumno se quejaba porque nunca recibía las calificaciones que creía merecer y no le dejaban proyectos interesantes como a su hermano. El maestro le dijo que él podía lograrlo si modificaba su actitud, pero el chico no comprendía de qué hablaba. Entonces el maestro lo envió a la cooperativa de la escuela con la instrucción de preguntar si había naranjas. Parecía una petición sosa, pero la ejecutó. Cuando el maestro le preguntó cuánto costaban y cuántas había, el joven no tenía la respuesta porque sencillamente no le habían pedido que investigara. El maestro entonces le pidió al hermano del chico que fuera. Cuando este regresó, informó que había naranjas, papayas, plátano, melón y mango. Y ya tenía un listado con el precio de todo. Incluso dejó apartadas las naranjas por si llegaban a requerirse para un proyecto en clase. Ser proactivo no significa necesariamente hacer más de lo que se espera de nosotros, pero sí implica la planeación, la búsqueda de opciones para que las cosas mejoren y de anticipar escenarios. Todos podemos ser personas proactivas. Hoy mismo podemos empezar a desarrollar esta habilidad. ¿Has hecho alguna innovación en algún ámbito de tu vida? ¿Descubriste la proactividad por tu cuenta? ¿Cómo? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Ahora sí nos despedimos. Desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Participa con Jóvenes en TV y haz tuyo este programa. Enseguida, la propuesta es activarnos, mover el cuerpo y también las ideas. Al terminar, la ciudad de siempre, en la Ciudad de México, en el tiempo.